¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy con un video bastante interesante y justamente estamos en el mejor sitio, la cantera, porque hoy lo vamos a transformar lo que es en un minero por un día. Como muchos saben, Mil 4 anteriormente era muy conocido lo que era el Dusty Acero Oscuro, y con la fundición del Draco. Obviamente ya esta historia la conté, lo que pasó obviamente en un video anterior, lo vas a poner por acá. Y mi objetivo actualmente es ver cuánto acero oscuro al menos puedo lograr minar con esta cuenta en un día. O por lo menos sacar un estimado de lo que se puede obtener. Primero me gustaría también comentar que en las últimos Hug Day ya una cuenta que tiene un nivel diferente a otra no mina lo mismo. Anteriormente con lo que era la conquista era lo que era aumento del almacén de acero oscuro. Actualmente es obtención de acero oscuro. ¿Qué significa? Que si tú tienes una cuenta de aproximadamente level 80 va a minar menos que una cuenta actualmente. Por ejemplo, esta cuenta es level 120. También hay otros factores que afectan la cantidad de acero oscuro que vayas a obtener. Primero va a ser como tenga la conquista de mina, como dije ahorita, y la velocidad de minado. Como lo estaba comentando entonces, lo que es la conquista de mina define la cantidad de acero oscuro que tú vas a obtener por picada. En mi caso le voy a mostrar un ejemplo con lo que por cierto acaba de salir una dorada ahí. Como pueden observar, yo actualmente mino lo que es 3 segundos, pero una mina azul me está dando en promedio 80 a 90 acero oscuro por picada. Esto más o menos sería el promedio, vamos a decir que 90 a 80, porque yo tengo la mina actualmente lo que es a nivel 18. El gran cambio es a partir de mina 17, se nota lo que es aumento de acero oscuro, y entre los cambios más altos es a partir de lo que es mina 11 al 12, sería la mina que total debería al menos, porque si no literalmente no va a minar nada. Y después de la mina al 12 el siguiente cambio es a mina 17. Como estaba mostrando, aquí literalmente estará dando lo que es 90 a 80 a 90 de acero oscuro. Eso sería mi promedio en mi cuenta principal. Ahora le voy a mostrar lo que es una cuenta AL, que es más baja, para que ustedes vean lo que le estará dando. Como pueden ver, estoy acá y voy a agarrar esta mina azul. Esperemos que la pique para que ustedes vean lo que le da. Y como pueden ver, me da apenas 51 de acero oscuro. O sea, estamos hablando 51, 59, 51, 48, 53. Estamos hablando de prácticamente el doble. ¿Qué significa? Que si usted tiene una cuenta, vamos a decir que al como esta, al primer etapa que sería aproximadamente a nivel 80, le estará minando lo que es la mitad de una cuenta, al menos como esta, que tiene la mina a nivel superior. Por eso, lo que yo recomendaría es al menos tratar de llegar a lo que es mina 17. Esto se puede lograr para nivel 105, obviamente cumpliendo algunos requisitos en lo que es constitución, creo que constitución al 11, y algunos chi. Ya con eso desbloquearé, tendría un aumento del doble de acero oscuro. Actualmente el acero oscuro, la zona donde se puede encontrar es lo que es primeramente los valles ocultos. Los valles ocultos es la zona que se puede minar comúnmente lo que es mapa, y lo que es cuadrado mágico y sin inexplorada. Para este experimento voy a hacerlo en lo que es cuadrado. Primeramente voy a ir a lo que es cuadrado y luego sin inexplorada para ver cuánto acero oscuro salgo de estas dos áreas. Como mi cuenta actualmente tiene lo que es de velocidad de excavación 243%, minando lo que es 3 segundos, y tiene acceso a los pisos más altos. Vamos a aprovechar esto y me voy a ir a lo que es cuadrado P10, que debería ser el cuadrado más alto en lo que hace el oscuro. Obviamente corro el riesgo de que alguno de los cuentas stock me maten, pero para lo que es el experimento lo voy a hacer acá, y lo que es sim inexplorada va a ser lo que es cima P10. En mi caso voy a ingresar a lo que es cuadrado mágico y voy a buscar la sala de acero oscuro en la que se puede farmear lo que es acero oscuro. Algo que le quiero comentar, y como expliqué en el video de sobreviviendo a la guerra, si quieren entrar a minar un poco más tranquilo, trate de evitar los horarios de los bosses de Líder 3 o de lo que es boss rojo, porque suele armarse lo que es las campales en lo que es cuadrado y cima, así que traten de evitar lo que son esos horarios. Como pueden ver, aquí está Líder 3 de P10 muertos, significa que hay gente que sí lo hace, así que tengan mucho cuidado con eso. Otra recomendación más, que nunca vayan a minar lo que es horario de expedición. El horario de expedición suele haber lo que es mucha gente de otra expedición, y por ende serás presa fácil lo que es cualquier enemigo. Esa sería otra recomendación más de lo que es entrar a lo que es cuadrado y cima. Ya acabo de llegar a la sala de acero oscuro. Y algo que quiero comentar es que después de casi 10 minutos, a diferencia de las demás salas de acero oscuro, esta tiene 3 minas.
La verdad que las demás salas de acero oscuro creo que generalmente suelen tener 2. Y veamos cuándo nos estará dando lo que es una mina dorada. Ok, vamos a agarrar la primera mina, esta. Y nos está dando un aproximado de 662 de acero oscuro por cada mina aproximadamente. 601 más o menos, 665. Entonces voy a intentar de lo que es hacer 3 tickets de full minado acá. Obviamente va a ser algo complicado porque hay enemigo en el servidor. Pero quiero comparar primeramente. Ya se me ve que el promedio anda entre 626 a 600 a 700. Ok, y aquí nos está mostrando un promedio bastante interesante. Vamos a probar lo que es una mina roja ahora, para ver cuándo nos estará dando. En minas rojas hay 1, 2, 3, 4, 5 minas rojas. O sea, nos está dando aproximadamente 411, 450, 405. Vamos a decir que da en promedio unos 400 las minas rojas. Otra cosa más que quiero comentar es que en esta sala literalmente estoy solo, o sea, es muy difícil que alguien entre acá, solamente los TOC, obviamente. Y bueno, que te quieran desminar, pero bueno, vamos a revisar ahora lo que nos da una mina azul acá. Esto es muy probablemente sea igual lo que es cuadrado y cima. Esto nos está dando 230, ya bastante la diferencia, 211. En mapa, una mina azul nos estará dando casi 90 a 80. Aquí estamos literalmente por 4 veces. Está bufeada una mina azul. Y voy a tratar de hacer lo que son los 3 tickets minando. Otra cosa que quiero comentar es que actualmente tengo lo que son 580k de acero oscuro en lo que estoy iniciando el video, así que esto lo vamos a sumar en lo que termine los tickets. Algo que también quiero comentar es que el respawn de las minas doradas en lo que es cuadrado, si mal no recuerdo, es 1 hora. Roja, lo que son las rojas salen cada media hora y en las azules sale lo que son cada 20 minutos. Bueno, quizá para ustedes hayan pasado algunos segundos. Para mí ya ha pasado 3 tickets, lo que significa que ya estoy hora y media lo que es cuadrado. Y ya mi ticket va a estar por finalizar. La verdad que estamos mirando la última dorada de las 3 que siempre salen en esta cantera. Esta cuánto llevo ya, 58k de acero oscuro. La verdad que las minadoras son una completa locura. Obviamente muchos saben lo que es esto. Vamos a ver con cuánto acero oscuro terminamos este ticket. Y si llegaste a esta parte del video, no olvides suscribirte, porque vamos a probar ahora lo que es cima inexplorada en lo que esté finalizando este ticket. Acabamos de finalizar nuestro ticket y hemos salido con la cantidad en cuadrado mágico de 783.000 de acero oscuro. O sea, algo muy cercano al 800k de acero oscuro. O sea, casi llegando al millón, muy cerca. No es que estamos llegando, pero sí quedamos con una cantidad bastante alta. La verdad que algo que quiero comentar es que tuve mucha suerte en lo que es cuadrado, porque literalmente conseguí a uno de los enemigos top. Entonces al menos no fue a molestar y puede hacer mi cuadrado relativamente decente. Creo que puede haber sacado más de 820 si las doradas estaban disponibles. La verdad que no estaban disponibles por 100%. Estaban literalmente todas a la mitad. Este sería el resultado del cuadrado. Ahora vamos a ir lo que es cima inexplorada. Lo que es cima inexplorada, me voy a poner ese de poder porque aparentemente si no puede entrar. Lo que es cima inexplorada, les recuerdo que es un mapa más abierto. En este caso voy a picar lo que consiga. O sea, si consigo rojo lo pico, si consigo dorado lo voy a picar. No voy a buscar la dorada directamente porque hay que moverse mucho. Literalmente pierdo mucho tiempo. A diferencia de lo que es cuadrado, que es una sola cámara. Acá no, acá lo que es cima, mapa más amplio. Vamos a entrar lo que es cima 10F. Veo que los bosses de color están muertos, o sea, están los verdes. Vamos a buscar alguna mina por acá. Para los que no sepan, las ubicaciones de las minas, lo que es P7, P8, P9 y P10, actualmente lo mismo, no ha cambiado literalmente nada. Por acá les estaré mostrando cómo están las minas actualmente. Y obviamente se les dejo unos enlaces en la descripción para que ustedes vean. Y bueno, vamos a buscar lo que es nuestra mina legendaria. Aquí ya acabamos de conseguir 2 minas épicas. Vamos a proceder a picarla. La verdad que, como lo dije, lo que es cima inexplorada, todo está muy pero muy separado. Algo que quiero comentar es que la cantidad de acero oscuro es igual que cuadrado 7, o sea, no cambia en nada. Lo único que no me gusta, como dije anteriormente, de cima es que las minas están separadas por todos lados. Hay minas por acá, por todos lados, y un mapa muy pero muy grande. A diferencia de lo que es cuadrado, literalmente todo esto es una salita y el farmeo es mucho más fácil lo que es cuadrado. Pero bueno, mi objetivo es ver qué cantidad saco lo que es cuadrado y cima. Ya saben ya, te puede llegar a 141, pero siempre bonita Dustin, ¿están viendo? Y bueno, acá con Signadora, como lo digo, lo que es Cima explorar, la verdad es que mueve mucho, pero mucho por todos lados. Así que hacer Cima, a mi criterio, es un poquito más complicado lo que es minería. Además que las dificultades en las minas están muy, pero muy escasas. Parece que hay gente que hace, como los monteros ahorita,
Aparentemente también se minan las minas, así que va a ser complicado conseguir minas para hacer una rotación. Algo que también me he dado cuenta es que lo que es Cima 6, 7, 8, 9 y 10, el draw de acero oscuro no cambia mucho. Así que posiblemente lo demás tickets vaya bajando lo que es Cima 9, Cima 8, para ver si tengo más oportunidad de conseguir minas, porque las minas son muy limitadas acá lo que es Cima. Acá acabamos de terminar el primer ticket de Cima F10, sacamos un total de 240k de acero oscuro, la verdad que vamos a decir que un monto bastante decente, aunque algo inferior a lo que es cuadrado. Recuerden que lo que es Cima Inexplorada tenemos que siempre andar dando vuelta. Ahora les voy a mostrar lo que es el resultado de lo que en Cima 8. En Cima 8 nos pasó algo muy pero muy parecido a lo que fue Cima F10. Hubo muy pero muy pocas minas, la verdad que estuvo algo peleado. Vale, aquí ya finalizó nuestro último ticket, lo que es F9. Y terminamos con un total de 185k de acero oscuro. Por ende ya hemos terminado nuestros 3 tickets. Ahora vamos a hacer lo que es una sumatoria de cuánto hemos sacado en lo que es Cima y cuadrado actualmente. Ok, como pueden observar, actualmente tenemos 1.916.000 de acero oscuro. Entonces, si restamos esta cantidad que tenemos actualmente con lo que teníamos inicialmente, esto nos estará dando un resultado de 1.359.900 de acero oscuro, solamente lo que es Cima inexplorada y cuadrado mágico. Este dato está bastante interesante, o sea, hacer lo que es Cima inexplorada y cuadrado mágico nos va a beneficiar bastante y ya le voy a explicar por qué. Entonces, si digamos que mi cuenta está full minera y estamos gastando 3 horas al día, de estas 3 horas estaría solamente 21 horas solamente minando, y calculando lo siguiente: si mi cuenta en promedio pica a 3 segundos, ¿verdad? Entonces tendríamos que sacar una cuenta: 60 entre 3, nos estaría dando un total de 20 picadas por minuto. Esto lo multiplicamos por estas 20 picadas por 60, que sería lo que es una hora. Tendríamos un total de 1200 picadas por el promedio de acero oscuro que sacamos. Sería aproximadamente 80. Tendríamos un total de 96.000 de acero oscuro por hora, lo que me estaría sacando esta cuenta solamente por hora. Pero como lo dije, si la cuenta está full, pero full minera, yo estimaría que la cuenta debería minar al menos unas 21 horas al día. Por ende, sacaremos esta cuenta por 21. Y mi cuenta solamente en mapa estaría sacando lo que es 2.016.000 de acero oscuro aproximadamente. Esto calculando solo minas azules según el promedio que mostré inicialmente. Por ende, podemos decir que si sumamos esto más lo de Cima Inexplorada, sería un total de, vamos a sumarlo aquí, 352.900. Igual, estaremos sacando un total de 3.368.900 acero oscuro en un día de full minado tryhard. Esto, si estamos viendo el mercado de SEA actualmente, está en promedio la caja de acero oscuro en unos 60 de oro. Para los que no sepan, están 62, 60. Entonces podremos decir que esta cuenta estaría generando aproximadamente, esto lo vamos a multiplicar. Vamos a poner que cada caja, vamos a multiplicar 6 por 33, que sería 33 cajas. Vamos a poner, porque la caja de 100k creo que vale 6 de oro, si mal no recuerdo. Entonces estaremos sacando unos 198 euros diarios aproximadamente. Estos son números aproximados. Puede ser más, puede ser menos. Obviamente yo lo calculé solamente minando azules. Yo sé que es complicado estar minando 100% en las 21 horas. Pero como lo dije, esto es un estimado. Yo estoy casi 100% seguro que si hace un minado más tryhard puede sacar un poco más. Entonces vamos a multiplicar esto por 30 días. Y tendríamos un total de 5.940 de oro por mes aproximadamente. Como lo dije, esto es aproximadamente con mi cuenta esta que está acá. Esta sería mi cuenta, lo que sacaría en un mes aproximadamente. Obviamente, como lo dije, sería full minado tryhard. Y bueno, si llegaste a esta parte del video, la verdad que si quieren otro experimento lo haría con otra cuenta, puede ser con el Arter. Obviamente serían, yo estimo yo que va a ser unos números muy parecidos, a menos la mitad. No, parecido sería la mitad exactamente. Voy a poner una meta, no sé, vamos a poner 250 likes quizás para este video. Si llegamos a esa meta, voy a hacerlo con una cuenta AL para ver cuánto saca esa cuenta. Si también quieren que haga este experimento con energía, también coméntelo acá. Y bueno, espero que les haya gustado este video.
Cualquier duda no deben comentar. Hago esto en YouTube y en Twitch y nos vemos pronto. Bye bye.